Ya Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Me gusta la gente que cuando... Vamos a saludar a quien fuera secretario de Comercio de la Nación y agregado económico de la Embajada Argentina en Roma, ni más ni menos, a Guillermo Guillote Moreno. Guillermo, ¿cómo estás? Daniel Tonietti y el resto del equipo te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Tonietti, bueno, equipo? Un placer hablar con ustedes. Igualmente para nosotros. Bueno, te llamamos porque conociste como pocos a Jorge Mario Bergoglio, al Papa Francisco. ¿Cómo fue ese vínculo que tuviste vos con el Guillermo? En realidad la relación más estrecha la tiene con Marta. Con tu mujer. Porque sí, eran, digamos, tenían una relación amical. Yo estoy ahí de colado. Pero se construyó una relación, sobre todo en Europa. Nos pidió que hiciéramos algunos trabajos en el arranque de su pontificado, algunas cosas que tenían que ver y que tenían que ver con la Argentina. Había algunos programas que él quería internacionalizar y que lo había realizado en Argentina y quería ver como alguna pequeña evaluación, en fin, cosas profesionales, y la estuvimos trabajando. La verdad que fue muy grato, muy grato. ¿Y de dónde se conocen Marta, tu mujer, y el padre Jorge Mario? Bueno, vos sabés que Marta es viuda, entonces sí. el marido de Marta era amigo de Bergoglio, de ahí viene. De ahí viene la historia. De la época del Salvador, eran profesores en El Salvador, y de esa época de juventud. Un detalle no menor, ¿no? La Universidad del Salvador está vinculada a los jesuitas, ¿no? Estaba vinculada. Estaba, ¿ya claro, no? claro, estaba vinculada. No, orgánicamente, no, ahora no es. Antes era propiedad de la institución jesuítica, hoy ya de la orden, hoy ya no. Me parece que eso ya tiene otra persona jurídica que la regentea. Bueno, pero más, digo, históricamente, así como, no sé, como la Universidad Austral está más vinculada al sector del Opus Dei, ponerle acá en la Argentina. Bueno, eso dicen, no lo sé si están así, pero suponete que fuera. Bien. Me parece que hay una vinculación. Podrías decir la UCA, que esa es una universidad pontificia directamente vinculada a la curia, digamos, ¿no? Y al Vaticano. Bueno, en este caso era una orden. Pero me parece que después dejó de y el vínculo de... Me parece que fue el conflicto incluso ese, ¿no? Porque la decisión la toma Bergoglio. El vínculo que algunos dicen, bueno, que un joven Bergoglio orbitaba alrededor de lo que fue la organización Guardia de Hierro, digamos, cuánto hay de mito, cuánto hay de realidad. Quizás fue alguien que fue impregnado por un momento de la historia, de un contexto determinante. Creo yo, sí, está claro, creo yo que había una estructura. Por ejemplo, una vez se encuentra Roque Fernández con una vieja militante de la TERS. ¿Te acordás lo que era la TERS vos? No me acuerdo. La TERS era la agrupación estudiantil del trotskismo. ¿Está bien? Entonces, porque... Roque Fernández, el que fue presidente del Banco Central y ministro de Economía, al que sucedió a Cavallo. Claro, ese militó en la TERS. ¿Roque Fernández era trotskista de joven? Claro. Bueno, pensé que lo sabía. No, acabo de... Bueno, Roque Fernández, que militó en la TERS, se encuentra con una vieja compañera de la TERS. Y le dice, che, estoy sin laburo. ¿Y sos ministro de Economía? Y él le dice, bueno, mandá currículum, que yo. Y los mete en el INDEC. Y son los que después se la pasaron años rompiendo los cocos, con que el INDEC mentía y que un montón de periodistas decían, tenemos amigos, por ejemplo, este periodista de C5N, ¿no? Que también es trosco. Y entonces se arma un club de troscos y, bueno, en la Universidad de El Salvador, sí. ¿Sabés de quién hablo, no? De C5N, que también es trosco, ¿no? Tampoco. Sí, no sé quién habla. Tampoco sabes. Bueno, está bien. Si vos no lo conocés, no lo conoce nadie. Bien. Si sos el más informado que hay, imagínate. Entonces, ese grupo de trosco le dice al otro trosco y se arma un club de... Lo mismo pasó en la universidad, o sea,
entran profesores que se van recomendando y más o menos hay una sintonía. Pero no es que hubo una participación orgánica, y alguno por ahí tiene un cargo importante, es el secretario de la PER. Y entonces después se corre esa bola. Pero imagínate que Bergoglio, los jesuitas siempre fueron mucho más relevantes que Guardias de Hierro, ¿no? O sea que después podemos decir esas cosas, pero no, de ninguna manera. Bergoglio era un personaje, por eso terminó papa, digamos, ¿no? Toda su vida fue un personaje. Bien, no solo que terminó papa, sino que teniendo un papado muy relevante, está claro que... Y de la misma manera que Juan Pablo II dio cuenta de los bolcheviques, Francisco dio cuenta de la globalización. ¿Vos pensás que digamos, derrotó a la globalización? fue uno, junto con Trump, junto con Putin, eso no hay duda. Pero es uno de los que termina. Tampoco Juan Pablo II terminó con la Unión Soviética solito. Digamos, se hizo cargo de los bolches en un proceso generalizado. Reagan también tuvo mucho que ver, la Thatcher tuvo que ver, varios tuvieron mucho que ver, los alemanes tuvieron que ver. Cuando pasan estas cosas son procesos, pero bueno, Juan Pablo II tuvo mucho que ver con eso, y Bergoglio tuvo mucho que ver con Francisco tuvo mucho que ver con el fin de... Cuando Bergoglio empieza a explicar que la historia, que el sujeto de la historia son los pueblos, da el puntapié inicial al nacionalismo como estructura conceptual. Deja de ser la lucha de clase, toda esa pavada que te enseñaron, o deja de ser la historia escrita por el capital. Bien. Que en general es la historia oficial, de prohombres, digamos, ¿no? Bueno, él te empieza a explicar qué otra doctrina en el mundo vos conocés que diga que los pueblos son el sujeto de la historia. Los pueblos, con sus miserias, con su pobreza, con sus riquezas, con su... Él dice, el sujeto de la historia es el pueblo. Bueno, esto no se estudia. De hecho, hoy no se estudia así en las facultades ni en la secundaria. Y en la historia argentina... La realidad fue que el nacionalismo se impuso a la globalización, y Bergoglio tiene mucho que ver con eso. Bien, y en la Argentina, ¿en qué lugar lo colocás al Papa Francisco, Guillermo? Bueno, en la Argentina fue el obispo de Buenos Aires, en ese momento era el primado. Ahora él cambió esa historia y va para Santiago, ¿no? Pero con todo lo que implicó, la relevancia de él es cuando es papa, esto es cierto. Bien, es más, te diría que Francisco no tiene mucho que ver con Bergoglio en su estado de ánimo y en las relaciones, siendo una estructura de pensamiento. El pensamiento de Bergoglio hacia el mundo es fantástica, la armonía es superior al conflicto. Imagínate esa frase hoy, lo que significa. Para nosotros los peronistas, esto es obvio, porque somos la armonía entre el capital y el trabajo, pero para el mundo no estaba visto así. Digamos, no es que vos caminás Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, la armonía es superior al conflicto. ¿Y este qué dice? La construcción del pensamiento partía del conflicto, sobre todo en Europa. Y eso es lo que se trasladó a la Argentina. Cuando le dice al mundo, no, miren, la armonía es superior al conflicto. Es una cosa extraordinaria. Es una cosa extraordinaria. Cuando te dice el sujeto de la historia solo los pueblos, empieza a generar la base conceptual de lo que dice el mundo. No se la vas a pedir a Trump eso, ¿no? Recién ahora apareció una nota la semana pasada en La Nación que dice, ¿y si Trump no está loco? ¿No? Que le empezó a explicar, digamos, empezaron a explicar lo subyacente a las decisiones de Trump. Pero cuando vos vas a los fundamentos conceptuales es Bergoglio. Con esto que te estoy diciendo y algunas más, ¿no? Sobre el espacio, el tiempo, todo este tipo de cosas que el Papa te fue enseñando, que el todo es superior a la parte, bueno, todas estas cosas es... Bien. Eso es Bergoglio transformado en Francisco y que le habla al mundo. Que ahora van a empezar a tomar esas categorías, la trascendencia que tienen en este mundo que se va creando. No existe el nuevo orden internacional sin el pensamiento conceptual del Papa. Por eso los progres, el tema que nos pasó con el Papa, los neoliberales, el tema que nos pasó con el Papa, no te olvides que confrontó con la globalización en el núcleo duro, desde allá confrontó, ¿no? Desde allá confrontó.
Guillermo, la última pregunta y te agradecemos el tiempo para conversar con nosotros. ¿Vas a viajar a Roma? No corresponde, no voy a ir, no voy a ir. Ya hicimos el duelo ayer, fue una hora y pico, desde que nos enteramos hasta que salí de la ducha, y ahí en más irrumpió esta esperanza de un mundo distinto, que el Papa supo construir, y que ahora tenemos que tener la capacidad de terminar de armar la ingeniería que le dé felicidad al pueblo. Lo que se viene es una Argentina de esperanza en un mundo lleno de esperanza, un mundo distinto. Triunfó el nacionalismo. Vos imaginate que hoy estás haciendo en este momento un reportaje donde uno te dice del otro lado, triunfó el nacionalismo. Y vos esto no lo podías pensar hace 2, 3, 4, 5 años atrás. Por ahí dudás ahora de esto, ¿no? Tenés todo el derecho a dudar de que yo tenga razón. Pero lo que no puedes dudar es que yo diga que triunfó el nacionalismo, porque lo estoy diciendo. Y hace 5 años atrás, 3, 2, para vos era impensable que un entrevistado tuyo dijera una cosa como esta. Entonces, este mundo de esperanza que va a construir la felicidad de los pueblos se lo debemos a Francisco. Guillermo, un abrazo grande, gracias por tu tiempo. Gracias, amigo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Guillermo Moreno, quien fuera secretario de Comercio de la Nación, hay que decir, muy cercano al Papa Francisco cuando fue agregado económico de la Embajada Argentina en Roma. Me gusta la gente que cuando saluda. ¿Queda tanda todavía? ¿Queda un poco de tanda? Bueno, vamos un poco de tanda. Cuando volvamos, profesor, ¿estará con qué? Con la historia de los cónclaves. Y además a duets con Valentina Castro, que seguramente va a empezar a ir avanzando.